5. Ese sería así, también es un ciclo. Cloruro de ciclopentilo dijimos. Ciclopentilo. ¿Qué falta? A ver, ¿cuántos carbonos tiene la ciclopentano? 5 pues. 5 ¿Cuántos carbonos. carbonos tiene aquí? 5. Muy bien. ¿Está correcto o no está correcto? Sí, Está correcto. porque el 3 tiene que ser 2. Aquí solo debe tener 2. Pobre que encuentre con 3. Por eso a mí a propósito estoy tratando de... Profesor, pero solo lo podemos dibujar nomás. O sea, no poner. Muy bien, si usted domina correctamente y puede explicar de dónde se produce la desprotonación, no hay problema. ¿Sí? ¿Claro? Y quiero que me entiendan que cada carbono tiene 2 hidrógenos. ¿Sí? Claro, 2 hidrógenos. Y cuando nosotros vamos a quitarle, o cuando vamos a adicionar este halógeno aquí, se pierde un hidrógeno. Eso es lo que quiero que me entiendan. ¿Sí? ¿Claro? Es como que nosotros dibujamos aquí, mire, ¿ve? Es lo mismo, chicos. Por ejemplo, aquí tenemos de esta manera. Toditos tienen 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, entonces es una ciclopentano. ¿Es lo mismo que esto de aquí? Es lo mismo. Por lo tanto, entonces, si nosotros realizamos la obtención, ahora sí, mediante una ecuación química, o disculpen, un mecanismo de reacción química, ocurre en 3 etapas. ¿Cuáles son las etapas? Iniciación, Propagación y finalización. ¿Cómo es el que es difícil? Por lo tanto, entonces, la iniciación ¿en qué consiste? En la desprotonación. La separación del dicho halógeno. Por lo tanto, entonces, el halógeno se va a disociar. Se va a separar en 2 átomos. Este halógeno molecular, ¿no? Se va a separar entonces en 2 halógenos. Por lo tanto, esa etapa viene a ser la iniciación. ¿Sí? Primero, esa es la iniciación. Recién una vez que se produzca la iniciación, ocurre entonces la propagación. Se van a propagarse, se van a juntarse, ¿sí? Así es, se va a juntarse. Supongamos, mire, es una suposición porque recién aquí, ¿qué va a pasar? Este halógeno que está aquí le va a quitar un hidrógeno. Venga para acá, seguir los hidrógenos. ¿Y le deja triste a quién? A este carbono. Triste. Uy, me abandonó, se fue. ¿Quién va a venir ahora a ocupar su lugar? El otro. ¿Y alguien va a venir? El otro. ¿Quién es el alguien? El cloro. El otro amigo que está ahí también está solito. Uy, se fue mi halógeno, mi amigo se fue. Bueno, pues ahora yo estoy solito. ¿Va a colisionar con quién? Con el otro solito que está, se va a quitar. Por lo tanto, entonces, este hidrógeno, como se va a ir con otro, el otro halógeno que viene está sustituyendo. Bien. ¿Ve? Ahí viene la sustitución. Cuando sustituye. ¿Sí? Pero cuando sustituye, es sustitución. ¿Sí? Aquí no hay adición. No hay adición. Adición estudiamos en orgánica 2. ¿Sí? Aquí hay sustitución. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos nosotros de esta primera reacción química, ahora sí podemos dibujar de esta forma. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Este carbono es un carbono estable o inestable. Inestable, ¿no? Por ejemplo. Es aquí donde recién se produce entonces la reacción química de la halogenación o propagación. Propagación o halogenación. Propagación. O sea, va a incrementar, va a aumentar. Y propagación. Finalmente, tenemos entonces CH. ¿Con quién?
Claro. con el halógeno, ¿verdad? El resto es totalmente igualito, doctor. Bien, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Estaba difícil? No está difícil, ¿no? Cloruro de muy bien, cloruro de ciclo, cloruro de ciclo pentilo. Profesor, puede ser como ciclopentano lo mismo, chicos. Más ácido clorhídrico, ¿no? Ah, más ácido clorhídrico. Lo correcto es esto de aquí abajo, ¿ah? Es lo correcto, ¿ya? Es lo correcto. Bien, por lo tanto, entonces, la primera reacción química ya estaría. Sí, ya hemos tocado alcanos alifáticos y alcanos cíclicos. ¿Sí? Bien. No. Todavía no hemos tocado aromáticos. Sí, vamos a ver, pasito a pasito. Aromático es otra cosa. Sí, vamos a ver, es otra cosa. Sino que ahí está colocado por todos juntos. Ahí está así, como se había explicado al inicio. Bien aquí. Igual aquí también. 1, 2, 3, 4. Ese puntito va a colisionar con ese puntito que está aquí. O sea, los electrones que están así, los dos se van a juntar. Al juntarse va a formar un enlace. ¿Qué es lo que es? ¿Es lo mismo? Por eso es que esta explicación, son los puntitos, está de acuerdo a Ward. Lo primero está como. Cuando van a ver ustedes sus textos, van a poder ver esto. Bien, ¿ya copiaron ya o todavía? Espera, profesor, espera. Muy bien, ¿le han puesto su nombre, no? Profesor, espera, por favor. Ahí. Hasta las 2. Hasta las 2. Bien, muy bien. ¿Continuamos o no? Sí. Ya. Entonces, ahora sí, vamos a ver los alquenos. Ya vamos a ver los alquenos. Alcanos, alquenos y los Alquinos. ¿no? Por ejemplo. Ahora sí, vamos a ver alquenos. Para ahorrar este espacio, vamos a tratar, ¿no? Alquenos, ya está. Alquenos. Por lo tanto, entonces, los alcanos tienen enlaces simples, ¿no? Bien, los alquenos tienen enlaces Dobles. Dobles. Vamos a ver, CH3, CH2, CH2, CH3. ¿Sí? Son los alquenos, ¿verdad? No, ¿Todos de acuerdo? no, ahí sería solo 2, profesor, porque tendría ya 5. A ver, vamos a ver, no sé si será verdad, a ver. Me parece que están en desacuerdo, a ver. Un hidrógeno, otro hidrógeno, doble enlace. Un carbono, un hidrógeno, el otro hidrógeno, otro enlace. Y aquí CH3. ¿Por qué discrepan ustedes? ¿Cuántos enlaces tiene el carbono? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? 5. Ah, ya, entonces hay exceso. Por lo tanto, entonces, el carbono tiene 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ahora sí está. Tiene 2 tipos de enlace. Muy bien, excelente. Enlace sigma. Enlace Sí. Sí. correcto. El enlace sigma es el enlace estable.
el enlace pi, quien le da la reactividad al compuesto. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien, por lo tanto entonces los alquenos tienen dos tipos de enlace, enlace sigma y enlace pi. ¿Qué tipo de filiación? SP. SP2. Por lo tanto entonces Ahora tiene filiación SP2 porque tiene enlace doble. sigma y enlace pi. Pi. Doble enlace. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien, por lo tanto entonces ya estamos hablando de un alqueno. Ahora vamos a iniciar con su nomenclatura. ¿Cuál es el nombre de este alqueno? Un buteno. Ah, no, de eso, un metano. Metano. Muy bien. Metano o meteno. Meteno. Muy bien, meteno. Muy bien. ¿Alguna otra opinión alguien? Eteno, correcto. ¿Otra opinión? Etenito. Muy bien. Etenito, ya. Etenita. Eteno, etenito. Entonces vamos a ver. Los alquenos no iniciamos de metal, de un solo carbón. De dos metales. ¿Sí? ¿Claro? Sí. Eteno, propeno, buteno, Enteno. benceno, euteno, dependiendo en qué posición está el enlace. ¿Sí? ¿Está claro? Por lo tanto, entonces, ahora sí, vamos a ver. ¿Está estable la molécula? Sí. Correcto. Por lo tanto, entonces, eteno. Eso, eteno. Continuamos. CH3, CH, CH2, CH3, CH, CH3, CH3, bien, todos son alquenos, ¿verdad? No hay ningún alcano, todos son alquenos. Claro que tienen enlaces, fíjense, ¿eh? Por lo tanto, entonces iniciamos eteno, propeno. Propeno. ¿Es correcto propeno? ¿O voy a otra alternativa? Podría ser, ¿no? Podría ser propeno, o también podría ser otro, uno propeno. Propeno. Bien, o en todo caso, otro nombre. Pro, uno, eno. Tantos nombres. Bien, aquí tenemos entonces 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Es correcto? Primero el sustituyente. Por lo tanto, entonces es incorrecto. 1, 2, 3. Ahora sí es correcto. Cuando es sustituyente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Antes de eso, ¿qué hacemos? Primero los sustituyentes. ¿Cuántos sustituyentes tiene? Uno. Por lo tanto, Dos metil. ¿dos metil? Etil. Metil. No. Metano. Sí, profesor. ¿Y por qué no metano? No, profesor, porque es un grupo alquilo. Ah, ya, metil, porque es un Sustituyente. porque es muy distinto. Ahora sí, quizá alguno no está muy claro. Cuando yo hablo de metano, estoy hablando CH4, que su enlace está completo. Cuando yo hablo de etano, por ejemplo, propano, CH2, disculpen, CH3, CH2, CH3. Butano, CH3, CH2, CH2 y CH3. Metano, etano, propano, butano. ¿Y cuándo pasa a ser sustituyente? Cuando pierde un hidrógeno y gana un enlace. Muy bien, correcto, gana un enlace. Ahora sí es metil. Era metano, fíjense, era metano, ¿verdad? Pero cuando perdió un hidrógeno,
en un enlace, no se fue de viaje, ¿quién queda? Y nada más. ¿Ves por qué? Un enlace. Para que sea propil, ¿qué hacemos? Quitamos un hidrógeno, 2 y un enlace. Para que sea butil, ¿qué hacemos a esta molécula? Le quitamos un hidrógeno y agregamos un enlace. Cuando tiene este palito, aquí un palito, o sea un enlace, pasó a ser un sustituyente. o Metilo. sí, está claro, por eso es metil, etil, propil, butil, ¿sí? ¿Está claro? Pasa a ser un Sustituyente. ¿Cuándo pasó a ser un sustituyente? Cuando Forma un enlace. forma Ustedes un van a ver enlace. en los libros también igual. Ustedes observan esta estructura que está aquí, CH3, así, pero sin embargo ven otra estructura de esta forma. Pero si yo veo que es igualito, ¿por qué dice aquí etano y aquí etilo? Ustedes se han preguntado, por lo tanto entonces, solo por el enlace, nada, ¿no? Solo por el enlace. Bien, por lo tanto entonces, hasta ahí. No todavía. Tres, metil, y 2 penteno, ¿no? Sí, todos. Bien. Ahora sí, vamos a hacer algunas obtenciones, ¿ya? Vamos a desestresar. Obtención, vamos a obtener algo. Bien, me van a dictar lo que ustedes hicieron en la práctica ahora. Es lo mismo. Bien, por lo tanto entonces nosotros teníamos en la práctica el ácido oleico, ¿sí o no? ¿Recuerdan o no? El ácido oleico. El ácido oleico entonces se caracteriza porque tiene enlace doble. Al ácido oleico ustedes le agregaron ¿qué cosita? Agua y bromo. Ya está. Por lo tanto entonces los alquenos pueden sufrir una reacción química de halogenación. Y si ustedes se dieron cuenta, cuando agregaron el agua de bromo, en este caso, por ejemplo, en el ácido oleico había un pequeño cambio. Por lo tanto, entonces, esa reacción química, ¿no? Se denomina entonces la reacción química de halogenación. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, el halógeno, al atacar inicialmente, prácticamente rompió el enlace y activó también a la vez a este carbono vencido. Por lo tanto, entonces, en la primera reacción química, prácticamente tenemos aquí CH, el halógeno, más CH con carga positiva y la otra molécula. Nuevamente se produce la halogenación y agregamos entonces el otro halógeno. Por lo tanto, eso vendría a ser una reacción química de halogenación. ¿Sí? ¿Está claro? Por lo tanto, entonces, también otras reacciones químicas en los alquenos. El mismo alqueno prácticamente
Claro que aquí el ácido oleico es una cadena bastante grande. ¿Cuántos carbonos tenía? Siete, 8, 9, 10, 17, 18 átomos de carbono, ¿sí? Por lo tanto, entonces, lo único que va a cambiar es el enlace doble, nada más. Y la cadena, o disculpen, la cadena del enlace doble está a la misma altura, supongamos. Por lo tanto, entonces, también entonces, por ejemplo, esto lo vemos en la teoría, estoy relacionando con la práctica. Por lo tanto, entonces, también tenemos el mismo ácido oleico, o sea, el mismo alqueno. A este alqueno también lo tratamos con ¿qué ácido? De hidrogenación catalítica con el ácido clorhídrico, ácido sulfúrico. Sulfúrico. ¿No? Por lo tanto, entonces, el ácido sulfúrico, ¿qué hizo? Lo único que hizo era atacar a este enlace doble y protonar a este carbono y a este carbono. Por lo tanto, entonces, ha generado una ruptura del enlace. Nada más. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, desde el punto de vista de su reacción química, prácticamente la primera etapa es esta reacción. Y luego recién aquí, nuevamente, el otro sulfato ácido, porque el ácido sulfúrico está bajo esta forma en sí. Está bajo esta forma. Por lo tanto, entonces, en la primera reacción química es donde se perdió este hidrógeno. Se perdió el hidrógeno y se adicionó a este carbono. Mientras que aquí el carbono tiene 1, 2, 3. Todavía le falta un enlace. Este hidrógeno que está aquí prácticamente va a unirse a este carbono y vamos a tener entonces CH3, CH2, CH2 y CH. Entonces, los compuestos orgánicos mediante hidrogenación catalítica se estabilizan. Eso ustedes, si todavía no han llevado química inorgánica, lo van a ver más o menos la semana 13, 12, 13, ya lo van a ver esta semana. Donde sufre una hidrogenación catalítica, los enlaces dobles, ¿para qué? Para estabilizarse y bajo esta forma prácticamente es bastante resistente a la temperatura, a la oxidación, etc. Cuyo tiempo de vida del producto va a ser mucho más prolongado. Por ejemplo, por lo tanto, entonces, a partir de buteno o 2-buteno, hemos realizado la obtención de un butano. A partir del buteno en presencia de ácido sulfúrico. Ahora, a partir de 2-buteno en presencia de agua de bromo, hemos sintetizado ya, 1, 2, 3, 4. 2, 3. La dicloro, dibromo, Butano. ¿Sí? ¿Te aclaró? A ver. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Di. Bromo. Bu. Ya, mediante una síntesis química o en todo caso a partir del alqueno realiza la obtención de 2,3 dibromo butano. Bien, muy bien, entonces ya estamos empezando un poquito las reacciones químicas. Continuamos, ¿qué les parece? Ácido sulfúrico. ¿Este dialalcano es geminal o vecinal? Vecinal. Vecinal, sí, porque está en los vecinos. Porque si fuera geminal es el mismo átomo de carbono. Por ejemplo. Bien. Bien. Continuamos entonces con las reacciones químicas de los alquenos. Los alquenos también se oxidan en presencia de oxidantes fuertes. ¿Bien? Aquí hemos visto entonces, por ejemplo, ¿qué hemos visto aquí? ¿Qué cosita viene a ser? Muy bien.
entonces oxi. ¿De quién? De los alquenos. Muy bien. ¿Qué oxidantes conocen? ¿Qué oxidantes hemos utilizado nosotros? Permanganato de potasio. Permanganato de potasio. Puede ser permanganato de potasio, dicromato de potasio, ácido crómico, peroxihidrógeno, no sonólisis, podría ser, por ejemplo. ¿Ya? Para obtener ácidos carboxílicos. Así es. Por lo tanto, entonces tenemos un alqueno. Vamos a ver CH3, CH2, o lo mismo continuamos con la misma molécula. CH3. ¿Más quién? Permanganato de potasio. El permanganato de potasio puede romper la estructura química de los alquenos a temperatura ambiente. No necesita. Por lo tanto, entonces, al romper el enlace, ¿qué va a generar? Lo que puede generar es la ruptura de los dos enlaces y dar origen a los aldehídos. Y los aldehídos se van a oxidar a ácidos carboxílicos. ¿Sí? ¿Está claro? Por lo tanto, entonces, vamos a hacer aquí una primera etapa. El oxidante, por ejemplo, puede romper el enlace y dar entonces aquí un oxígeno y otro oxígeno, efectivamente. Por lo tanto, entonces, si tenemos así, miren, ¿ven? CH3, carbono, CH, ¿qué va a pasar? El oxígeno oxidó y se produjo otra oxidación. En esta primera etapa está formando lo que se conoce como los alcóxidos, que son compuestos químicos fuertemente básicos, que tienen la capacidad de poder quitar un hidrógeno de alguien que está ahí. ¿Y quién va a estar el alguien ahí? La molécula de agua. Por lo tanto, entonces, aquí necesitamos, ¿bien? Agua. Y el agua lo que va a hacer es protonar a este oxígeno, y va a dar origen entonces a un poliol, o sea, un dialcohol. Por lo tanto, entonces, recién aquí, por ejemplo, este grupo hidroxilo se va a romper y va a formar un enlace doble para dar un aldehído. Esa reacción química se conoce entonces como la reacción química de oxidación. O sea, quiere decir entonces que aquí mismo va a formarse un enlace doble, o sea, este electrón que está aquí, retorna aquí y forma su enlace doble. ¿Por qué? Porque esta partecita lo hemos visto con ustedes. Eso lo van a ver en el 92. Así hay un pasito más. ¿Por qué? Porque aquí hay que tratar con ello, hay que retirar este átomo y todavía recién vamos a deslocalizar esto de aquí. Por eso necesita calor. Vamos a calentar todavía la muestra. Por lo tanto, entonces, solo vamos a formar, por ejemplo, la primera reacción química de la formación de los aldehídos, porque esto se rompe este enlace que está aquí, se forma un enlace y este enlace que está aquí se va a romper. Al romperse entonces vamos a tener la primera el primer subproducto. Recién esta muestra que está aquí lo vamos a tratar entonces con exceso de agua y el agua va a dar origen a la formación de dos moléculas de ácidos carboxílicos. Claro que con ustedes está directamente la oxidación a ácidos carboxílicos. ¿Ya? Está directamente, no está paso a paso, pero en sí lo que ocurre es todo este proceso. Aquí hay una etapa todavía. Ustedes están, por ejemplo, tienen esta reacción química y llegaron aquí y luego finalmente a esta molécula. Aquí necesitas
todavía, por ejemplo, moléculas de agua y calor. Es importante aquí, por ejemplo, la temperatura. Nosotros no hemos utilizado temperatura, era directamente. Directamente fue la reacción química de oxidación. Bien, también entonces hemos visto el tema de nitración de los alcanos, donde los alcanos también entonces, por ejemplo, pueden lograr anitrarse. La nitración de los alcanos. Por lo tanto, entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, CH3, supongamos, vamos a trabajar aquí con ¿qué compuesto orgánico? Propano, ¿no? A esta propano lo vamos a tratar entonces, por ejemplo, lo tratamos con ácido nítrico, ¿no? En presencia de ácido sulfúrico. También utilizamos entonces, por ejemplo, calor. Por lo tanto, entonces, en esta reacción química, los dos ácidos al reaccionar nos va a dar entonces el ion nitrónio más la molécula del agua más el sulfato ácido. Por lo tanto, entonces, recién aquí, por ejemplo, con este ion nitrónio, con el ion nitrónio, vamos a tratar entonces a este compuesto orgánico. Por lo tanto, entonces, es la misma molécula, fíjense. ¿Ve? Es la misma molécula. Es aquí donde recién, igual, el ion nitrónio es donde va a realizar la adición nucleofílica o la sustitución nucleofílica. Por lo tanto, entonces, este compuesto orgánico, por ejemplo, al colisionar con el ion nitrónio, prácticamente se pierde un hidrógeno. Este hidrógeno que está aquí, por ejemplo, va a colisionar con este oxígeno del ácido del sulfato ácido, para que este catalizador pueda entonces regenerarse. Entre tanto, la reacción química sería CH3, CH2, CH2 y la nitro alcano. ¿Sí? ¿Está claro? Y la nitro alcano más, ya está. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende así o no se entiende así? Lo mismo, es igual, tal cual como es. Por lo tanto, entonces queremos nombrar este compuesto orgánico. Sería nitro Nitropropano. mediante una reacción química a realizar la obtención de una nitropropano. Ahí está la reacción. Bien, entre tanto, entonces son distintas reacciones químicas, chicos. Pues no se sorprenda cuando digo aquí, por ejemplo, esta reacción química, nosotros estamos viendo al inicio de nuestro el mecanismo es un poco más complejo, ¿ya? Un poquito más complejo, más complejo. ¿Qué condiciones que necesitas? De alquilo, también los haluro de alquilo se obtienen a partir de los alcoholes. ¿Sí? ¿Está claro? También los haluros de alquilo se obtienen a partir de los alcoholes. Ah, los alquinos quieren teoría, ya no ya. Sí, yo luego al Un ejemplito de los alquinos, ¿ya? Los alquinos. ¿Qué pasó con los alquinos? A ver, vamos a ver. ¿Cuántos enlaces tiene? 3. Están seguidos. Se tiene 4 enlaces. Claro, triple enlace, muy bien. Triple enlace, sí. ¿Qué tipo de hibridación? SP1. SP1 o SP, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cuántos carbonos primarios tenemos? 1, 2, 3, 4, 5.
¿Cuántos carbonos primarios tenemos? 5 carbonos primarios. 1, 2, 3, 4. 5. ¿Por qué dicen que son carbonos primarios? Porque solo este está unido a un solo carbono. Este carbono a un solo carbono. Este carbono a un solo, igual también a un solo carbono. ¿Cuántos carbonos secundarios? 3. 1, ¿no? Esto de aquí, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es? ¿Por qué carbono secundario? Porque está unido a 1 y 2 carbonos, nada más, por ejemplo. Por lo tanto, entonces, carbono secundario. Carbono terciario. Carbono secundario o terciario, ¿no? ¿O no? Sí, ¿verdad? Bastante, sí, bastante. ¿Cuántos sustituyentes debe tener terciario? 1, 2 y ¿cómo me dicen que sí? Por lo tanto, carbono terciario. ¿Sí? ¿Está claro? Carbono terciario. ¿Sí? Debe estar bien claro, claro que sí. Carbono terciario. Carbono cuaternario, ¿cuántos sustituyentes? 1, 2, 3, 4. Ya está. Bien, los alquinos pueden dar entonces los más importantes. Vamos a ver. ¿Este alquino se puede oxidar? ¿Se puede oxidar o no? Supongamos en calor. Los alquinos se pueden oxidar en presencia de calor. ¿A quién? Moléculas de hidrógeno más desprendimiento de hidrógeno, por ejemplo. Pero ¿qué pasaría si a este alquino le agregamos la siguiente molécula, el siguiente sustituyente? Vamos a ver aquí, nos complicamos la vida. ¿Se puede oxidar este alquino? Muy bien, se va a oxidar. ¿A qué compuesto orgánico? ¿O a qué compuestos orgánicos? Es un alqueno, ¿verdad? Es un alqueno. Los alquenos que tienen un hidrógeno en presencia de oxidantes se van a oxidar entonces, uno, a ácidos carboxílicos, es muy importante, a ácidos carboxílicos, y cuando tiene uno, dos sustituyentes, a cetonas. ¿Sí? ¿Está claro? Me deja entender, ¿no? No, profesor. Los alquenos, cuando tiene un hidrógeno, se oxida entonces a ácidos carboxílicos. Mientras que cuando tiene dos sustituyentes, se oxidan a cetonas. Vamos a ver. CH3, carbono, oxígeno, más CH3, CH3. Pero como se produce la oxidación aquí, fíjense, al enlazarse estos electrones que están aquí, por ejemplo, van a formar su enlace nuevo y se va a romper este enlace así. Por lo tanto, entonces, al romperse el enlace, prácticamente tenemos esta primera molécula, más ¿quién? Más CH3, carbono, oxígeno. Fíjense. ¿Qué cosa necesita este alcohóxido? ¿Qué cosa necesitaba? Abajo vimos aquí la molécula
Ya, este alcoxilo fuertemente básico sustrae entonces, por ejemplo, un hidrógeno del agua, del ion hidronio, por ejemplo. Por lo tanto, entonces, si nosotros queremos representar al ion hidronio, podemos representar de esta forma. Entre tanto, entonces, solo este hidrógeno que está aquí ingresa este oxígeno y puede dar entonces, por ejemplo, un hidroxilo. Pero si no es así, y deseamos entonces que se oxida ¿a dónde? A una cetona. El electrón que está aquí, este electrón que está aquí, se va a unirse y va a dar origen, ahora sí, a una cetona. Hay dos posibilidades. Puede protonarse y dar un alcohol terciario, en todo caso una cetona. Por eso es que en la primera reacción química, por ejemplo, aquí ocurre un alcohol. Un alcohol. ¿Sí? Un alcohol. Y recién el alcohol, ¿qué es lo que pasa? Cuando lo vamos a calentar, se produce la desprotonación y da origen a una cetona. Y la cetona se puede reducir igual a un alcohol. Hay una reacción óxido, se oxida y se reduce. De la misma forma también el ion hidronio, en todo caso la molécula del agua, este ion hidronio o la molécula del agua, lo que ocurre es una adición a este carbono. Esa reacción química necesita entonces, por ejemplo, no oxidantes. Aquí necesita catalizadores, por ejemplo, el ácido. Más. Una consulta, en los alcanos cuando se oxidan da CO2 más agua. En el caso de los alquinos, solo da moléculas de CO2 como escritor, ¿no? ¿O cómo? Vamos a ver. Ah, ya. Entonces los alquenos que tienen sustituyentes nos dan una cetona más un aldehído. A mí esto es que es preguntando. Bien, por lo tanto entonces a esta muestra que está aquí lo podemos tratar con agua en presencia de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es el catalizador. Claro que como ustedes no hemos visto que esa parte, sino que hay un compañero que está en el gráfico 2, estoy un poquito ampliando el camino. ¿Ya? Por lo tanto entonces, nosotros adicionamos aquí la molécula del agua y este protón